mañanera de Ángel Sabatina, mañanera correspondiente al sábado 20 de mayo del año 2023. Primero una explicación por qué hay mañanera hoy sábado. Cuando ya habíamos roto aquella idea, se acuerda, de lunes a domingo. La decisión la he tomado en función de lo que estamos viendo o de lo que hemos visto esta semana. Los acontecimientos nos obligan a prestarle atención a esto que ocurre con el presidente y su conducta. Son varias las cosas que dejan ver no solo una desesperación por parte del presidente en la conducción de los asuntos públicos, sino una actitud que lo lleva a tomar decisiones, por decirlo menos, descabelladas. Esta respuesta de su parte a la decisión, a la resolución del Pleno de la Suprema Corte para eliminar ese absurdo del Plan B, o la segunda parte, lo que quedaba. Lo menos que esperaba uno del presidente, partiendo de la base de que él ya cometió cuando era jefe de gobierno un desacato y que se vio inmerso en un proceso de desafuero, él debería haber pensado que no es tan fácil o no es algo casi de chiste de que responde con un decreto a la resolución del Pleno de la Corte. Hay un elemento ahí que creo que en los siguientes días se irá comentando. Es esta posición expresada por el doctor Diego Valadez, un gran constitucionalista mexicano, en relación con esto que, de acuerdo con la experiencia y conocimientos en materia constitucional del doctor Valadez, debió haber sido un acuerdo, en razón de que los decretos son resultado de una decisión del legislativo que envía ese decreto al Ejecutivo para que lo publique. El ejemplo clásico de esto es el presupuesto de egresos de la Federación, que no es la ley de egresos como algunos desconocedores de la cuestión jurídica o de la cuestión parlamentaria mencionan. El presupuesto de egresos de la Federación es un decreto y una vez que éste se aprueba, el legislativo le envía al Ejecutivo para que lo publique el decreto que aquel poder, el legislativo, aprobó. De tal manera pues que desde el principio mismo ese decreto tiene un vicio de anticonstitucionalidad. ¿Qué va a suceder con él? Yo creo que no va a tener efecto alguno, ¿verdad? Vamos a ver qué decide el INAI al respecto. Pero lo que es importante destacar es esa reacción visceral del presidente ante una resolución del Supremo Tribunal de este país, el Pleno de la Suprema Corte. Pero no es el único acto irreflexivo del presidente. Esta no negociación, sino una pretendida imposición del presidente al empresario Germán Larrea, propietario de este ferrocarril Ferrosur, que es propietario, Germán Larrea, de aproximadamente 120 kilómetros de vías de ferrocarril en esta parte, en el Istmo de Tehuantepec. El proyecto ese que yo no sé el presidente por qué a estas alturas de su gobierno y sin recursos insiste en sacar adelante cuando lo conveniente sería dejárselo al siguiente gobierno. Entonces empezó a presionar al señor Larrea para que le cediera o regresara al gobierno federal esa concesión. Y tengo entendido que el señor Larrea dijo, correcto, yo reintegro esos 120 kilómetros, pero denme el contrato de la construcción del resto o alguna cosa así. Y el presidente dijo, no, perfecto, entonces no cedo
y me quedo con esos 120 kilómetros. Y el presidente, no en ese momento, sino días después, es decir, a raíz, yo creo que de este rechazo o este golpe que considera él le dio el Pleno de la Corte, se desquita también y saca otro decreto donde dice el eufemismo utilizado, ocupación temporal. Sin embargo, en el texto de ese decreto no se fija cuál es la temporalidad, cuántos años duraría esa ocupación temporal. Y hay una parte donde se menciona el trámite de la indemnización. Y cuando hay indemnización, es evidente que hubo el antecedente que es la expropiación. Entonces, simplemente producto de la víscera, de la bilis del presidente, expropia esos 120 kilómetros y se los entrega a la Secretaría de Marina. Y ayer a las 6 de la mañana llegan marinos debidamente armados, como si fueran a un combate, a tomar posesión de esas instalaciones. Cosa absurda, porque pues no creo que el señor Larrea vaya a quitar los rieles y llevárselos a otra parte, no. Sin embargo, ese es el talante autoritario, casi dictatorial, pero dictatorial de cacique pueblerino. Habrá un proceso, seguramente el señor Larrea recurrirá a los tribunales para defender lo que a su derecho convenga y vamos a ver en qué termina esto. Sin embargo, hay en estos dos elementos, en estas dos decisiones del presidente, producto, como dije, de la bilis, de la desesperación también, un elemento que vale la pena señalar. ¿Qué imagen está enviando México al exterior en materia de respeto del Estado de Derecho o de la legalidad, si usted prefiere utilizar esta última expresión? Lo que les está diciendo es que si no se pliegan a lo que yo estoy intentando hacer, les expropio. O que la Corte dijo esto y yo saco otro decreto y vámonos al pleito. El presidente está jugando con fuego y está arriesgando el que surja un rompimiento del orden constitucional. Y eso sería un golpe tremendo, no solo para este gobierno, para la economía y el país, sino también sería un golpe para las aspiraciones del presidente de hacer que su candidato gane la elección presidencial el año próximo. No mide las consecuencias de sus actos. Está desesperado. Ha perdido la serenidad que jamás debe perder un jefe de Estado. Presidente, repito lo que dije hace un momento, está jugando con fuego. Y como solían decirme cuando yo era chamaco, el que juega con fuego se mea en la noche, y yo agregaría, el que juega con fuego se quema. El presidente está recorriendo un camino que un jefe de Estado medianamente prudente ni siquiera pensaría recorrerlo. Los golpes que ha recibido o los fracasos que ha obtenido se deben única y exclusivamente a su autoritarismo, a su decisión propia de un cacique pueblerino, no de un jefe de Estado de un país de las dimensiones e importancia de México. Y por si faltare algo en este panorama grave y complejo, lo más, vamos a decir, importante a destacar es el silencio cobarde, primero, de sus legisladores y segundo, de sus funcionarios. Pero tercero, el silencio cómplice y cobarde del sector empresarial mexicano. Han de decir, bueno, es que Larrea se opuso y no quiso entregar ese tramo de ferrocarril. La pregunta es, ¿por qué tendría que haberlo entregado? Pero hoy fue Larrea. ¿No les pasa por la cabeza que mañana
podría ser uno de ellos. La cobardía se traduce en un silencio cómplice y que prácticamente aprueba las tonterías y las decisiones que con la bilis por delante está tomando nuestro presidente. Si eso era grave cuando éramos una economía cerrada y estábamos aislados del mundo, hoy ese tipo de decisiones y actos representan una gravedad que no alcanza el presidente a medir hoy. Las economías abiertas juegan con reglas diferentes a las de las economías cerradas. Un país inmerso en la globalidad tiene que jugar con las reglas que se han dado prácticamente todos los países del mundo. México no es un país de ermitaños y un país ermitaño, no. Nosotros estamos intercambiando entre bienes y servicios con el resto del mundo cientos de miles de millones de dólares. A Estados Unidos enviamos prácticamente 4/5 partes de nuestras exportaciones, 2/3 partes de nuestra inversión extranjera directa, la que llega a México, proviene de Estados Unidos. No verán los empresarios norteamericanos con buenos ojos estas decisiones que está tomando el bulto Andrés Manuel López Obrador. ¿Habrá fuerza que lo pare? ¿Fuerza política que lo pare? Por supuesto que la habría si hubiere la decisión de hacerlo. Las dos cámaras del Congreso de la Unión, al margen de su pertenencia política, podrían hacerlo. Pero también los empresarios y también los partidos políticos. Sin embargo, ninguno de esos grupos o de esas organizaciones va a expresar la mínima condena. Agachones, cobardes y por lo tanto cómplices. Por estas razones decidí que hubiera esta mañanera. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí el lunes como de costumbre con la mañanera y Platica con Ángel a las 19 horas. Gracias otra vez.